Capítulo 2, del 1 al 12. Y yo quiero que un hermano con voz potente lea esta porción de la palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos se los carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias, hermano. Soberano Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra leída, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Padre eterno. Y pedimos que tú nos hables esta noche. Y también, Señor, que tú me ayudes en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. El título es Crecimiento de la nueva iglesia de los tesalonicenses. En el capítulo 1 de Tesalonicenses presentamos dos estudios. En el primero, Personas convertidas, se titulaba, Personas convertidas. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Verso 9 del capítulo 1 de Primera a Tesalonicenses. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el segundo estudio que tuvimos también, en el capítulo 1, el título era el estudio imitar y divulgar. Imitar y divulgar. Los creyentes de Tesalónica fueron imitadores de los apóstoles y del Señor y recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Verso 6, si alguno lo quiere leer rápidamente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y así, divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. Verso 8, del capítulo 1. En el cuartel la gente son más rápidos. Cuando el comandante habla, dice que tenían que levantarse todo como si estuvieran sentados en un resorte.
Así, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha entendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. bueno, gracias. Este capítulo 2 nos presenta a Pablo como pastor, pues explica como el gran apóstol, el gran apóstol sabemos que es Jesucristo, cuida de los nuevos creyentes en la iglesia que fundó. Pablo consideraba que la preocupación por toda la iglesia era más grande que todos los sufrimientos y dificultades que él había experimentado en su ministerio. Nosotros lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 23 al 33, los vituperios del hermano apóstol Pablo. Muchas veces queremos imitar a Pablo, pero no queremos. 23 al 33. Leemos. Sí, lee, hermano. 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco ama. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. Y en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación y peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién no se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado por el muro en un canasto por una ventana y escapé de su mano. Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano. Le preocupaba más el crecimiento de la iglesia que aún los sufrimientos que él tenía por predicar el evangelio de Jesucristo. Así como Dios usó a sus siervos para llevar el evangelio a los perdidos, usa también sus siervos para nutrir a los recién nacidos en Cristo, para ayudarles a madurar, porque los cristianos recién nacidos necesitan madurar en el Señor. La iglesia en Tesalónica comenzó a través de la predicación fiel del apóstol Pablo y de sus colaboradores, y fue nutrida a través del apóstol fiel provisto por Pablo y sus colaboradores. Esto le ayudó a permanecer fuerte en medio de la persecución, porque la iglesia nació en medio de tribulación.
Pablo era un administrador de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 6, el texto que hemos leído. Vamos a leer otra vez del 1 al 6. La Biblia no se gasta porque la leamos mucho. Si realmente la aprendiéramos de memoria sería lo más ideal. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiare el Evangelio. Así hablamos, como para agradar, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabra lisonjera. No adulamos, como decimos nosotros. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, se nos carga como apóstol. Él tenía derecho a que le ayudaran económicamente para llevar el Evangelio de Dios, como tienen todos los siervos de Dios hoy en día. Tienen derecho a vivir del Evangelio, como vamos a ver más adelante. Pablo se le había confiado el Evangelio, a Pablo se le había confiado el Evangelio. El verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio. Y este no era un mensaje que él había inventado o recibido de los hombres. Gálatas 1, 11 y 12. Si los hermanos ayudan a la lectura, vamos más rápido. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Pablo se consideraba a sí mismo como un administrador del mensaje de Dios. Un administrador no es el dueño, sino el encargado que tiene derecho de usar todo lo que pertenece a su amo. José fue un administrador en la casa de Potifar. Génesis 39, del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Todo lo que tenía lo administraba José, porque Dios los hacía prosperar en sus manos. Eso es lo que es un administrador. Manejaba los asuntos de su señor, utilizando los bienes de acuerdo con los intereses de su amo, no según los intereses de él, sino con los intereses
de su amo. Algún día, todo administrador tendrá que dar cuenta de su administración. Cada uno de ustedes tendrá que dar cuenta, yo también, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor dice que a uno le dio en la parábola de los dones, a uno le dio 2, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El que llevó 3 le trajo 6 y el que dio 2 llevó 4. Y el que le dio 1 lo enterró porque dice que él era muy exigente y que pedía demasiado y lo enterró, pero se lo quitó y se lo dio al que tenía 6. Así que cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de Dios, porque todos somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lucas 16, 1 y 2. Lucas 16, 1 y 2. También a tu discípulo. Habla en nombre de un hijo que Sí, 1 y 2. Sí. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿No? A ver, 16, 1 y 2. Sí, correcto, sí, era 1 y 2, 1 y 2, versículo 1 y 2. Y también 2 Corintios 5, 5, 10, que habla más directo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Eso es para la recompensa, eso no es condenación, porque los cristianos no pasaremos por el juicio, pero sí por el tribunal. Y ahí se lo dará lo que hemos hecho, ganado después de nuestra salvación. Si haya sido fiel, recibirá recompensa, pero si ha sido infiel, no recibirá nada. El mensaje del Evangelio es un tesoro que Dios nos ha confiado. No debemos esconderlo, sino invertirlo para que se multiplique y produzca dividendos espirituales para la gloria de Dios. Algunos creyentes piensan que la única responsabilidad de la iglesia es proteger el evangelio de aquellos que desean cambiarlo, protegerlo solamente de aquellos que lo quieren cambiar. Leemos otra vez en Gálatas 1, del 6 al 9. Y está bien protegerlo, debemos de protegerlo. Y hoy más que nunca. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea Anatema, sea maldito. Pero también debemos compartir el evangelio. De otra manera, lo estaríamos protegiendo en vano. Si no lo compartimos, lo estamos protegiendo en vano. La fidelidad es la cualidad más importante que posee un administrador. La fidelidad. 1 Corintios 4, 1 y 2.
pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El creyente que busca el favor de los hombres perderá la aprobación de Dios, no tendrá la aprobación de Dios el día que llegue allí al tribunal de Cristo. Cuando vemos las características del ministerio de Pablo como ministrador, entendemos lo que significa la fidelidad, la manera en que llevó a cabo su ministerio. 1 y 2 de nuestro texto, de primera de Filipenses 2, 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestro visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo y Silas habían sido golpeados en Filipos. A pesar de todo, fueron a Tesalónica y predicaron. Podemos verlo en Hechos 16, del 19 al 24. Vamos a poder avanzar. Pero bueno, leemos lo que dice la Biblia. Por lo menos. Al 24. 16 del 19 al 24. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos necesito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta el 24, ¿verdad? 24, que más, si más se movía, más se apretaba el cepo en el pie. Y las cárceles no eran tampoco como ahora, ni los presos, que hoy tienen más. Dice, a veces me decía un que vende allí droga allí en vecindario. Él dice, si los otros, yo no me importa ya la cárcel, si hoy tenemos nosotros más derechos que la Guardia Civil. Pero eso no era antes, eso antes no sucedía así. Antes no sucedía así, eso fue lo que le pasó. Y Pablo salió de allí y fue a predicar a Tesalónica, cuando salió de Filipo. La mayoría de nosotros hubiéramos tomado unas vacaciones en aquel momento, pero Pablo no perdió tiempo, sino fue a Filipo a predicar el Evangelio. O habríamos una excusa para dejar el ministerio. Decía, esto no es para mí. Pablo era valiente y no se daba por vencido. Tenía un santo de nuevo que nacía de su dedicación a Dios. Él había dedicado su vida a Dios, así como los otros apóstoles. Antes que él, Pedro proclamó con denuedo las buenas nuevas. Hechos 4:13. Y también tuvo dificultades. También tuvo dificultades. Entonces viendo de nuevo Pedro de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No vamos a leer todo el pasaje, pero tuvieron problemas allí también por predicar el Evangelio de Jesucristo. Se lo prohibieron de predicar. Y mira lo que dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y sucedió lo que tenía que suceder. El verso 31.
mantuvieron morada en el lugar en que estaban congregados de tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con nuevos la palabra de Dios. Es decir, no se asustaron, sino siguieron predicando la palabra de Dios y clamando a Dios para que les ayudara. No le digo, Señor, mira que nos han castigado, mira lo que nos han hecho, mira, Señor, sino, Señor, ayúdanos para predicar el Evangelio de Jesucristo. La preocupación de ellos era predicar el Evangelio de Jesucristo. No se quejaban, no se quejaban. Pablo predicó en medio de gran oposición. No lo vamos a leer, pero yo quiero leer después, está en Hechos 17 del 1 al 9, cuando él llegó a Tesalónica. No lo vamos a leer porque el tiempo se está cortando mucho. Este es un término de atletismo, que significa una competencia, una lucha. El mundo griego conocía bien las características atléticas y Pablo usaba esta idea para ilustrar las verdades espirituales. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser feliz. Perdón, Filipenses 3, 13 y 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Segunda Timoteo 4, 7. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Terminó la carrera, eso es lo bueno, que no se fuera a media, y nosotros también debemos de terminar la nuestra que el Señor nos ha puesto. A mí me gustaría terminar también, en lo poco que soy, también terminar glorificando el nombre de Dios. Hermano, a veces he soñado que me había ido a la cantina, me hubiera ponido a beber y tal, y me hubiera emborrachado, y yo me decía en el sueño, ¿y qué dirán la gente ahora? Pero la gente que yo les decía que el Señor me había cambiado, y ahora qué van a decir, aún en el sueño pasaba trabajo, hermano, en el sueño, en el sueño. Gracias a Dios que era soñando. Usó la misma palabra también en Filipenses 1:27. 1:27. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Aquí tiene un equipo que se pasa la pelota el uno al otro, pero todos trabajan dentro del campo. No se queda ninguno parado, sino todo el mundo patea la pelota y se la pasa al otro. Eso es lo que hace falta en la iglesia del Señor, que todos colaboremos en la obra de Dios, porque todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo, combatiendo, literalmente luchando al lado de alguien, a la de un equipo que combate, unánime por la victoria en contra de un enemigo común. Todos los cristianos tenemos un enemigo común, que es Satanás. La fe del Evangelio, debemos defenderla, la fe del Evangelio que es la palabra de Dios. La fe cristiana como ha sido revelada por Dios
y registrada en las Escrituras. Judas, versículo 3, que todos lo sabemos. ¿Alguien tiene Judas 3? Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, combatir, todos debemos de combatir por la fe, por la palabra de Dios. No solamente los ancianos, no solamente los responsables, no solamente todos, hermanos, todos. Si nosotros entendiéramos que nosotros tenemos un puesto en la iglesia de servicio, otro gallo los cantaría, porque pensamos que vamos a la iglesia para que nos sirva. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos un equipo y un equipo trabajamos todos. Y así lo vemos mejor, hermano. Como una competencia atlética que demanda dedicación y energía. No fue fácil empezar la iglesia en Filipos, ni tampoco en Tesalónica. El mensaje de su ministerio, capítulo 2, verso 3a, la primera parte del versículo, porque nuestra exhortación no procedió del error. Aquí Pablo le asegura que su mensaje es verdadero. 6 veces en esta carta menciona el evangelio. Este mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo, ese es el evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 6. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Último, este versículo dice 500 hermanos a la vez. Algunos han muerto, pero todavía hay muchos que están vivos. Y podía el día preguntarle a aquel que vio que el Señor se le apareció. Había vivos que podían día preguntarle en ese momento. Es un mensaje verdadero y es el único evangelio verdadero. Aquí tengo otra vez Gálatas 1 de 6 al 12. Lo voy a dejar para que lo lean en casa y se lo aprendan este pasaje de memoria. Cuando estén en casa, Pablo recibió este evangelio de Dios y no de los hombres. Son las únicas buenas nuevas que salvan al pecador perdido. No hay otra, no hay otra. La motivación de su ministerio. Verso 3b. Él no era culpable de impureza porque su motivación era pura. Es posible predicar el mensaje correcto con un motivo erróneo. Eso lo hacían en los filipenses, o algunos de ellos, en capítulo 1, versículo 14 al 17. Y la mayoría de los hermanos, obrando ánimo en el Señor de bendiciones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción o inscripción, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos lo predicaban con intención de molestar, pero los demás con buena intención, por amor, porque Pablo estaba preso y ellos amaban a Pablo.
Desafortunadamente, algunas personas en los días de Pablo usaban la religión como medio para ganar dinero. Y hoy también lo hay que lo hacen para ganar dinero. Y en todas las predicaciones nombran el dinero. Y ellos son los que administran el dinero. Y ellos son los que se ponen las botas. Eso no es correcto. Si bien debemos de ofrendar para la obra de Dios. Pero Pablo no quería enriquecerse. Pablo no usó el evangelio como manto para encubrir el evangelio. Es decir, no predicaba el evangelio como un pretexto para poder llenar los bolsillos. El verso 5 de nuestro texto. Porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Avaricia. Predicaban el evangelio para poder tener ganancia, avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo. Fue abierto y honrado en todos sus asuntos. Y inclusive trabajó en su oficio para ganarse la vida y ayudar también a los demás del ministerio. Segunda Tesalonicenses 3, del 8 al 10. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, dice Pablo, habla en plural, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no sernos gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, porque tenían derecho a recibir la retribución, sino que daron a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es más difícil. Yo aguanto sin comer una semana, sin trabajar una semana, pero sin comer no. Pablo fue muy cuidadoso con los asuntos del dinero. No quiso dar a nadie razón de acusarlo de ser un asalariado. 1 Corintios 9, del 1 al 18, habla del derecho de los siervos de Dios que deben de recibir un salario para su ministerio. Pablo renunció a ello, me parece bien, pero los demás apóstoles no lo renunciaron. Pablo tenía una ventaja, y es que era soltero, no tenía nadie que mantener. Porque ustedes imagínense a Pablo que hubiera tenido una mujer, hubiera tenido unos hijos, y todos hubieran pasado hambre, hubieran pasado toda necesidad. Así solamente pasaba él. Solamente pasaba él. El texto de 1 Corintios 9, del 1 al 18. ¿Nadie lo tiene? Sí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el centro de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? No solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Hasta qué versículo era, hermano? Hasta el 18. Vamos bien. Digo esto solamente como hombre,
¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos. No, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tenía derecho. Qué bueno es que los siervos de Dios puedan tener una, ¿cómo diría? Un sueldo. Lo pueden llamar de otra manera, pero un sueldo que pudieran vivir él y la esposa no tuviera que estar trabajando. Porque hoy muchos siervos de Dios, las esposas trabajan y la esposa hace falta al lado del siervo de Dios para visitar, para andar. Hay cosas que el hombre no puede hacer sin la mujer. La mujer es útil. La mujer es útil en la obra del Señor. La mujer es útil. Aquí vemos que todos estos siervos de Dios, incluso Cefa, Pedro, cada uno salió con su esposa a la obra de Dios. Como apóstol tenía el privilegio de recibir ayuda económica, pero rehusó a total derecho para evitar acusaciones que podrían manchar su ministerio. Verso 6. Ni busqué gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque pudiéramos ser carga como apóstol de Cristo. Carga quiere decir que tenía que recibir para él poder subsistir. El modo de su ministerio. C, la última parte del versículo 3. Pablo no usó engaño para convertir a la gente. La palabra traducida, engaño, lleva en sí la idea de poner carnada en el anzuelo. La presentación del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, es muy diferente de una presentación de un verdadero astuto o de un vendedor astuto. La salvación no es el resultado de un argumento inteligente o una presentación sutil. Es el resultado de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Verso 5.
porque nunca usamos de palabra lisonjera como, perdón, capítulo 1, versículo 5. Versículo 1, capítulo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. A menudo se dice, no importa cuál sea el método con tal que el mensaje sea correcto, pero hay métodos que son indignos del Evangelio, son baratos, mientras que el Evangelio es un mensaje costoso, pues requirió la muerte del único Hijo de Dios. No es un mensaje barato, es un mensaje caro. Los enemigos de Pablo en Tesalónica lo acusaban de ser un mercenario barato de este nuevo mensaje. Pablo responde a tales acusaciones describiéndose como un administrador fiel, y sus lectores sabían que lo que decía era verdad, porque lo conocían. No era un predicador televidente que no sabemos cómo es su vida. Pablo conocía la vida de él allí, conocían la vida de él. Veamos eso de unos versículos que vamos a leer. Capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos, ellos lo sabían, era algo, estaba a la vista. Capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ellos lo sabían, el ministerio de Pablo lo conocía, estaba a la vista de todos. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿sabéis? Y cumplimos avaricia y no entendido. Lo sabía, está a toda la vista. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos los exhortamos y consolamos. Todo estaba a la vista. Cada uno de vosotros. Capítulo 3 y verso 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete con acciones, que vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Capítulo 4. Capítulo 4, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y capítulo 5 y versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Es decir, todas las cosas lo sabían, ellos tenían las cosas claras. Pablo apela al testimonio de Dios y el testimonio de ellos. Verso 2, capítulo 2, versículo 5. Nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿sabéis? Y cubrimos avaricia y no entendido. Ellos lo sabían, ellos también, que Pablo era un administrador fiel. No vamos a poder terminar, pero que el Señor bendiga su palabra y administremos lo que Dios nos ha dado para gloria de su nombre y trabajemos como un solo hombre, no mirando al que está al lado, sino todos debemos de colaborar en la obra del Señor, porque Dios ha puesto en nosotros algún talento para que lo ministremos. Y el día del tribunal tendremos que darle cuenta a Dios que hemos hecho con Él. Que el Señor bendiga su palabra. Ya en la próxima continuaremos en la voluntad de Dios.